la mediación de conflictos en contextos universitarios. Para ello, entonces, pues doy paso a la primera pregunta, que es desde el rol que cada uno desempeña dentro de la universidad, ¿cuáles creen que son los conflictos más recurrentes en el campus o en la universidad? Entonces le doy el paso nuevamente a Alison para que nos ilustre sobre este tema a partir de del papel que ella desarrolla dentro de la comunidad universitaria, como defensora de derechos humanos, pero también ahora como representante del consejo académico. Alison. Bueno, pues Paula, la verdad es una pregunta que es compleja en un principio de analizar porque se dan muchos casos particulares. La universidad tiene de por sí algunos comités adscritos al consejo académico donde se tratan la mayoría de estos casos y como representante estudiantil, pues yo asisto a varios de los comités y llevo la postura de los estudiantes para estos casos. Últimamente y en lo que va corrido del año, lo que más se ha agudizado es el tema de la intolerancia y las violencias basadas en género. Son situaciones que se han acrecentado. Hemos tenido casos muy fuertes donde hemos pasado de violencia psicológica a agresiones físicas entre varios de los estudiantes al interior de los campus, donde se han perdido ciertos principios de respeto hacia la intimidad tanto física como en redes o en el aspecto digital de varios compañeros y compañeras. Hemos tenido casos de bullying, hemos tenido también situaciones entre los distintos estamentos de la universidad, donde hay abuso de poder por parte de algunas directivas universitarias o de algunas personas en cargos administrativos, o situaciones con persecuciones por parte de algunos profesores, algunos estudiantes. Son como casos que se dan en la universidad y pues que tienen un conducto regular donde parte del trabajo de la representación estudiantil es ser mediadores y ser garantes de que estos procesos se den con la mayor eficacia y con el debido proceso, pues para que ninguna de las partes pues se vea vulnerada. Allí se da la situación que estos comités están conformados pues por varios de los estamentos y asimismo por algunas de las dependencias de la universidad que acompañan estos casos. Uno de los más sonados son los casos de violencia de género, que son acompañados por el Centro de Estudios de Género, que está adscrito a la Facultad de Humanidades y por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. O el tema de control interno para los profesores, que esto también pues se da desde el contexto del estamento propio y es vigilado por las entidades legales. Entonces, la mediación entra allí a que nosotros hacemos el acompañamiento desde la representación por medio de brindarle garantías a los estudiantes en torno a procesos jurídicos, acompañamiento psicológico, el tema de explicarle los procesos, hacer de puente con la administración universitaria, este tipo de cuestiones. Y también en algunos momentos brindarles apoyo porque se sienten vulnerados, hemos caído en casos de revictimización. Entonces es como entender que el rol que uno juega en estos distintos conflictos que se dan al interior de la universidad se vuelve un poco preponderante en algunas situaciones por la legitimidad y la legalidad que le da a veces la representación, pero sobre todo la legalidad que le dan los estudiantes frente a estos procesos y a buscar la ayuda para que uno de verdad pueda ejercer este cargo en el que ellos mismos lo colocan o lo escogen para estar allí. Entonces, hay como muchas cuestiones importantes allí que se pueden tratar, pero sobre todo es el tema del acompañamiento, el acompañamiento y que no se sientan solos los compañeros y compañeras. Una pregunta, Alison. ¿Ustedes solo, digamos, el ejercicio de acompañamiento lo hacen solo con los estudiantes o atienden de pronto casos de trabajadores de la universidad? Digamos, el foco específico en este momento ustedes lo tienen
o en toda la comunidad universitaria? En realidad, nosotros trabajamos específicamente el estamento, que es el estudiantil, por ser pues nuestra área y porque asimismo los trabajadores tienen sus representantes ante estos comités. Pero hay partes en los consejos donde estamos articulados todos. Entonces, cuando suceden casos como uno que tuvimos hace un año en el marco del paro, donde un estudiante agredió a un vigilante en la sede de San Fernando y le eh, rompió la cara, por así decirlo, también nosotros teníamos que hablar con los administrativos y ver qué era lo que había sucedido y brindar el apoyo en ese sentido. Igual pasa con el tema de los profesores. Hay casos que también han sido muy complejos en torno a ello. Entonces, hay una articulación entre los tres estamentos que hacen parte de la comunidad universitaria. Pero cuando hacemos estos acompañamientos, también intentamos que se brinde a todos los miembros de la comunidad, considerando que los trabajadores y los profesores tienen una vinculación directa con la universidad, lo que garantiza de que se les brinden unos beneficios que a veces son un poco más complejos para los estudiantes, que es en el tema de salud mental y acompañamiento psicológico, que se da en una medida a los estudiantes, pero ya cuando es algo especializado, sí se puede brindar más fácilmente a los trabajadores y a los profesores, ya que están adscritos al régimen de salud. Tenemos problemas a veces con los contratistas. Allí es donde a veces toca como hacer una mediación porque el régimen de contratación para ellos es distinto y no tiene una vinculación directa. Entonces, también para estos casos es problemático. Uno de los casos más sonados ahora ha sido el del entrenador de waterpolo, pues que ejerció unas violencias basadas en género a varias estudiantes, que eso se denunció por parte de las estudiantes. A él no sé, la universidad no lo puede sancionar y las compañeras no pudieron tener un proceso de reparación como tal, porque la universidad lo único que pudo hacer fue no renovarle el contrato. Más a su vez no pudo ejercer una sanción como se da con una persona vinculada directamente a la universidad. Entonces allí hay como situaciones que son complejas para todos los miembros de la universidad o de la comunidad universitaria como tal. Listo, Alison, muchas gracias. Entonces, pues le hago la misma pregunta a Camilo. Desde el rol que desempeñas actualmente dentro de la universidad, ¿cuáles creen que son los conflictos más recurrentes? Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Específicamente, al ser consejero de Derechos Humanos, precisamente el Cabildo Indígena, parte de los conflictos más recurrentes es tema de la xenofobia y el racismo que todavía está muy implícito, no solamente, digamos, en la comunidad universitaria, en ciertas personas que hacen parte de la comunidad universitaria, sino también, digamos, en esa estructura de la universidad que hace muy difícil el acceso a la educación superior de compañeros indígenas o de otras comunidades étnicas que también lo tienen. Entonces, la labor principalmente que ha hecho la Consejería de Derechos Humanos del Cabildo ha sido primero la resolución de conflictos internamente entre las comunidades, entre distintos comuneros de diferentes culturas, teniendo en cuenta nuestro derecho mayor como indígenas y la ley de origen de cada uno de los pueblos. Es así como hemos logrado en el espacio del Siuni Valle resolver estos conflictos de una forma interna y de crear unos protocolos o más bien unos senderos de armonía y convivencia, como lo he llamado, eh, para que toda esa armonía quede solventada desde el pensamiento indígena, que ha sido, digamos, el punto más importante. Otra de las labores que se ha hecho es precisamente el tema de defensa de nuestros derechos en las movilizaciones, que ha sido uno de los puntos fuertes, ya que como autoridades tradicionales, como parte de la Guardia Indígena y
ese precisamente entrenamiento en la Guardia Indígena hemos salido en las movilizaciones a proteger a las personas que participan en ellas. Hemos logrado mediar precisamente uno de los casos que más recuerdo fue en el 21N, donde un grupo de estudiantes quedó encerrado entre dos grupos del SMAT por la calle Quinta, y mediando pues pude hacer que ingresaran al campus de la universidad para salvaguardarlos. Entonces, el tema de violencia de género también es un tema muy importante. Las compañeras que vienen desde un contexto rural, desde un pensamiento muy distinto, digamos, han sufrido acoso por parte de otras personas. Entonces, lo hemos logrado conversar y solucionar de forma armónica. Las compañeras, pues, indígenas pues hasta en lo que sea, han estado satisfechas con el resultado y no las han vuelto a molestar. Pero pues siempre puede surgir otras y debemos estar alerta. Pronto vamos a participar en la construcción de, del tema de género en unos talleres que veremos mañana. Entonces, esperamos que la labor de la Consejería de Derechos Humanos siga aportando a la comunidad universitaria, en especial a la comunidad indígena. Bueno, aprovecho el espacio, entonces Camilo, no sé si quieras un poco contarnos la situación que tuviste el día de ayer en Pance, un poco para, digamos, para también visibilizar esa lucha que ustedes hacen no solo desde adentro de la universidad, sino también con todo lo que se articula fuera de la universidad, ¿sí? Y cómo visibilizar un poco también los hechos presentados ayer. Gracias, Paula. Precisamente, como pueblos indígenas no somos indiferentes hacia los cabildos en contexto de ciudad. Cali tiene más de 9 cabildos indígenas en contexto de ciudad constituidos, entre ellos el Cabildo Nasa Gispiandena, Abriendo Caminos de Pance. Es una comunidad nasa que precisamente vino después de esa arremetida de la guerra que hubo en el Cauca. Ellos se asientan en la parte de Pance, que es una parte donde pueden cultivar, donde pueden tener sus casas. Eso fue hace más de 15 años, mucho antes de que existieran los condominios y las parcelaciones que hay ahora. Entonces el problema que vemos allí es un problema de gentrificación, nuevamente el problema de la tenencia de la tierra. Para el alcalde de Cali es más importante un malecón turístico, es decir, echarle cemento al borde del río Pance, que la conservación que ha hecho la comunidad indígena allí, precisamente en los sembrados y en la reforestación. Él realmente lo que quiere es seguir tirando cemento, es lo que ha sabido hacer el alcalde. Ayer específicamente era un desalojo hacia las últimas familias que quedaban, que eran precisamente nuestras familias comuneras. Como parte del Cabildo Indígena Universitario, salimos allí, llegamos para aportar en nuestros conocimientos en la Guardia Indígena, porque el principio de la Guardia Indígena en todos los pueblos es la comunidad, y nosotros hacemos parte de esa comunidad. Llegamos, estábamos pidiendo la mesa de concertación que habíamos pedido durante mucho tiempo, además de los papeles del desalojo, porque ellos estaban utilizando un papel de desalojo que había caducado hace mucho tiempo por el contexto de pandemia. Y a las 9:30 el corregidor de Pance pues da la orden de arremetida al SMAT. Nos arremeten. No les importó que los niños también hacen parte del proceso de la guardia, y ellos estaban en la parte de atrás. Claro, los estábamos protegiendo, pero también estaban allí porque si los dejamos solos, pues se los llevan. Tiran granadas, nos persiguen, nos alejan del territorio que estaba siendo desalojado. El SMAT, no contento con eso, nos persigue
y agarran a mi compañero Juan Carlos Chindicue y a mi persona, que somos defensores de derechos humanos desde la perspectiva étnica. Mi caso hace 3 años aquí en Cali, mi compañero ya hace más de 8 años, y nos golpean en el piso, nos golpean, nos arrastran, quitan mis símbolos ancestrales, un collar que tenía de diente de caimán, me lo arrancaron del cuello. A Juan Carlos le quitaron la pañoleta, a mí intentaron arrebatarme mi bastón de mando, el bastón que tengo aquí. Al no soltarlo, porque yo me abracé muy fuertemente a él, me comenzaron a golpear, sobre todo en, en mi zona íntima, entonces muy adolorido estoy todavía, la verdad, pero precisamente esta tarde vuelvo para allá. Y esa es la situación. Bueno, pues lamentamos mucho los hechos y que en este momento pues te encuentres en ese estado, pero también te agradecemos que a pesar de eso estés en este espacio y bueno, lo que nosotros podamos hacer desde el programa y pues en este espacio, con muchísimo gusto. Entonces, reiterarte ese agradecimiento, Camilo. Bueno, entonces paso a la misma pregunta, pero esta vez con la postura del profesor Alvear. Entonces, profesor Alvear, desde el rol que usted desempeña actualmente dentro de la universidad, ¿cuáles creen que son los conflictos más recurrentes desde lo que usted ha evidenciado? Bueno, no, yo diría que esa pregunta tiene como dos dimensiones. En la universidad, y digamos, hablemos en todo el sistema universitario, no solamente Meléndez, San Fernando, sino todo lo de las demás sedes, pues diariamente yo creo que hay cientos, si no miles y miles de situaciones conflictivas. La gran mayoría de esas situaciones conflictivas, porque los conflictos necesariamente no son negativos, se resuelven de manera pacífica, o sea, conflictos interpersonales que la gente en el día a día, en la cotidianidad, lo resuelve. Digamos, ese es el gran número, insisto yo, de situaciones conflictivas y se resuelven pacíficamente. Y hay un número de, diría yo, conflictividades en la universidad que la opción es la violencia. Y bueno, entonces cada una de estas tiene, digamos, unos rubros importantes. Yo creo que ya los estudiantes han mencionado, por ejemplo, en el caso de las conflictividades que se resuelven de manera violenta, que en comparación a las que se resuelven pacíficamente, créanme que son un número muy, muy reducido, sino que efectivamente los conflictos que se resuelven violentamente tienen un impacto muy grande en la comunidad universitaria. Pero efectivamente hay conflictos que se resuelven violentamente, cruzados por agresiones de tipo personal. Yo creo que este tema que han planteado, por ejemplo, los conflictos relacionados con el género es algo reiterativo, digamos, en la universidad. Y yo diría no solamente en el estamento de los estudiantes, sino estudiantes, profesores, inclusive entre los mismos profesores e inclusive también incluyendo funcionarios, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí que es importante seguir avanzando y eso genera, digamos, unos conflictos que, insistiría yo, pues plantean formas de violencia a veces directa, pero también violencia pues estructural dentro del mismo campus y también, digamos, expresiones de violencia cultural que se dan, ¿no? Yo también insistiría que hay ejercicios todavía de discriminación fuertes a ciertas comunidades. El modelo de la universidad a veces es un modelo formalizante y a pesar de que la universidad viene avanzando pues en digamos, una educación inclusiva, yo creo que todavía esa no inclusión genera muchísimas situaciones conflictivas también en todos los estamentos de la universidad, ¿no? Entonces, escucha uno, digamos, expresiones de conflictividad muy violentas. Yo diría unas que tienen un impacto muy grande dentro del campus universitario, como es el tema del tropel, por ejemplo. Eso genera un impacto muy grande por todas, digamos, las implicaciones que tiene, por ejemplo, ese conflicto. Ese es un conflicto que realmente es complejo y es sistémico. No solamente genera conflictividades para que ustedes más o menos lo dimensionen entre las personas que salen a la calle y tienen el encuentro pues con el SMART, sino también que genera conflictividades dentro del contexto universitario, entre los mismos estudiantes, entre estudiantes y directivas, ¿no es cierto? Entre directivas y directivas, o sea, ese es un conflicto que genera muchísimas
digamos, situaciones dentro del campus, pero inclusive genera situaciones en la ciudad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que a menos de unos 200, 300 metros está la clínica más importante del suroccidente colombiano. Normalmente cuando hay tropel, la Simón Bolívar queda completamente congestionada, inclusive si alguien va en una ambulancia y tiene que ser atendido de manera urgente, pues muy probablemente esa persona muera porque no va a lograr llegar. Entonces, digamos, hay unos impactos de unas situaciones conflictivas en el contexto universitario que tienen una onda extremadamente grande. Yo creo que ese es un tema que hay que abordar muy bien y mirarlo, insisto, desde su complejidad. No es solamente un problema de unos capuchos que salen a la paso ancho, sino todas las implicaciones que tiene eso en el contexto universitario. Yo insistiría en el tema de género, yo creo que hay que avanzar muchísimo, eso genera muchas, digamos, conflictividades que se resuelven de manera violenta. El tema del acoso, yo creo que es un tema que no debería permitirse en la universidad y uno sigue cada día escuchando y escuchando, digamos, manifestaciones y conflictos estrechamente vinculados con el acoso. Yo creo que es un tema que debería ser erradicado de cualquier campus universitario, pero inclusive de cualquier campus educativo de la misma ciudad, ¿no? Entonces yo diría que esas son como las situaciones conflictivas más relevantes que se resuelven violentamente, pero yo insisto en algo, la mayor cantidad de situaciones conflictivas que hay en el día a día en el campus universitario, cualquiera de las sedes, se resuelven de manera pacífica. Lo no cotidiano es la resolución del conflicto de manera violenta, pero yo insisto, eso tiene un impacto y una onda, pues por muchísimas circunstancias, que inclusive a veces genera la idea de que nos la pasamos a toda hora en una situación conflictiva, ¿no? Yo creo que ese sería como mi aporte en este sentido, Paula. Gracias. Muchas gracias, profesor Alvear. Entonces pasamos a la segunda pregunta. Vuelvo con, no sé, con Camilo, digamos, para darle un poco, terminar con ese orden que teníamos. ¿Cuál es la percepción, Camilo, que tienes del conflicto en la universidad? Y como en tu papel, ¿qué actores identificas? Si nos puedes aportar aquí. Bueno, yo creo que la universidad es, o sea, como toda comunidad, tiene conflictos de diferente índole, diferente orden, como conflictos personales, un conflicto entre una persona y la misma institución, conflicto entre grupos de personas e incluso entre mismas instituciones. En ese sentido, hay que hacer un acompañamiento realmente personal en cada caso. Hay que conocer ambas posturas porque vemos realmente que así como cada persona es diferente, cada conflicto que hay es así de diferente, con diferentes perspectivas. Pueden tener unas generalidades, pero en consecuencia tienen muchas similitudes. Y eso lo he visto antes en las comunidades, ya por ejemplo rurales, que tienen un pensamiento, una forma de desarrollarlo diferente, pero que básicamente simplemente se apela a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la paz y a la vida. Entonces, lo que creo que hay que hacer es que hace falta un fortalecimiento de la institución, de los protocolos, precisamente para lograr que esto se pueda solucionar entre las partes, una mediación realmente y un acompañamiento posterior, porque eso es algo en lo que ha fallado, digamos, la comunidad universitaria, es el acompañamiento. No se solucionan las cosas simplemente con un veredicto, un juzgado o vaya a la fiscalía, no. Se necesita un acompañamiento por ejemplo, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento jurídico en caso de que se den las situaciones y desde nuestra perspectiva espiritual incluso, porque no solamente la persona, digamos, que haya hecho un daño hacia otra persona debe reparar, sino las personas que han sufrido puedan repararse a sí mismas, pueden ayudar en ese proceso de reparación de su espíritu. Ese es el pensamiento que
que hemos tenido como indígenas desde nuestra ancestralidad. Es por eso que cuando se soluciona conflictos en nuestras comunidades, el trabajo espiritual se hace con las dos personas, porque la idea es que vuelva la armonía al territorio. Entonces es una situación muy difícil porque chocan estos pensamientos, digamos, entendiendo el dolor de las personas. A veces no hay la persona no se abre hacia nuevamente estar en armonía. Es muy difícil, es por eso que digo que es necesario el acompañamiento psicológico para las personas que, tanto como son víctimas, como han sido victimarios. Y para los otros conflictos, siempre es precisamente, hay que dejar esos pensamientos desarmónicos cuando es de grupos. Hay que buscar la unidad nuevamente, la unidad desde cada una de nuestras diferencias, precisamente para que la comunidad universitaria vuelva a esa armonía que debemos tener. Y yo creo que a pesar de todo, los estudiantes y los trabajadores de la Universidad del Valle tienden mucho hacia la armonía. Y nada, eso ha sido como lo que he podido visibilizar. Muchas gracias, Camilo. Tú decías algo importante y antes de que, digamos, se me pase, un trabajo espiritual que ustedes realizan. Y eso, pues, digamos, nos va a llevar a la cuarta pregunta, pero sí quisiera que nos adelantáramos un poquito, o por lo menos en tu caso, en qué consiste ese trabajo espiritual que ustedes realizan. Bueno, si han logrado ir a alguno de los eventos que realiza el Cabildo de la Universidad del Valle, siempre al principio se invitan mayores médicos tradicionales, tehualas, castras, moanes, etcétera. Son personas de una extrema sabiduría que utilizan las plantas y las tierras y los espíritus para sanar a las personas, para limpiarlas. Entonces, siempre al principio, por ejemplo, de un evento del Cabildo, se hace una armonización, se utilizan aguas, plantas frescas para refrescar el cuerpo, el pensamiento y hacer una armonización. Los trabajos de armonización para las personas que han tenido desarmonías son un poco más complicados, más personales, ya que no es solamente la planta, sino también es el hablar, es expresarse por medio en la intercesión de las personas con experiencia, que son nuestros mayores o nuestros abuelos. Ellos, al haber ya tenido esa experiencia viendo sus conflictos antes, dan unas miradas, unos consejos para que vuelva la armonía. Y los espíritus de las plantas también nos ayudan a refrescar, a dejar todo ese dolor, ¿sí?, que usualmente nos permea. Es trabajo que no se hace con solo una sentada, las sentadas es ir al sitio sagrado, sino que se hace durante varias, y ese es precisamente uno de los protocolos que tenemos como consejería. Muchas gracias, Camilo. Entonces paso al profe Alvear. Profesor Alvear, ¿cuál es la percepción que tiene del conflicto en la universidad y como tal, qué actores identifica? Yo creo que ya pues nos había adelantado un poquito, pero pues si quiere o tiene otros actores identificados. Profe. Ok, no, sí. Los conflictos pues son insisto yo, hay una complejidad en las situaciones conflictivas. Inclusive, muchísimos conflictos de manera interpersonal que se dan en la universidad tienen que ver con, por ejemplo, la estructura de la misma universidad, ¿no? En verdad, miren, mi percepción es que tenemos, insisto, unas situaciones conflictivas violentas, pero en la Universidad del Valle hay un gran aprendizaje que a veces no lo visibilizamos, que a veces no lo contamos, de resolver nuestros conflictos pacíficamente. Yo creo que ese es algo que debemos insistir y reforzar dentro de la Universidad del Valle. Mire, actores como tantos conflictos tenemos en la universidad. Yo creo que es importante, por ejemplo,
también entender que inclusive a veces los colectivos no son homogéneos dentro del mismo contexto universitario. Los empleados no son un contexto homogéneo, los sindicatos, por ejemplo, no funcionan de manera homogénea, el profesorado en la universidad no funciona de manera homogénea. Lo que hay en últimas en la universidad, y yo creo que ese es un gran beneficio que tiene la universidad pública, es que hay una pluralidad, digamos, que yo creo que permite que la universidad sea el espacio que finalmente es. Yo siempre prefiero adoptar una posición, digamos, como positiva, hacer lo que llamamos desde los estudios de paz el giro epistemológico, y yo creo que es hora de empezarse de centrar también, insisto, en todas esas capacidades que tiene la universidad para resolver sus conflictos. Conflictos han habido, conflictos hay y conflictos seguirán existiendo. No necesariamente tienen que ser negativas esas situaciones conflictivas. Yo creo que la universidad tiene que avanzar. Yo siempre me he hecho una pregunta, digamos, en relación, insisto, a esa percepción de los actores, y es que en la universidad debería existir un gran pacto, por ejemplo, de convivencia, ¿no? Miren cómo el sistema educativo, y a veces es una cosa que yo siempre digo muy extraña, nuestro sistema educativo tiene manuales de convivencia, y pensamos que eso es meramente un instrumento para los colegios, por ejemplo. Pero, ole, qué bien le haría a una universidad tener un manual, digamos, un acuerdo finalmente construido, legitimado por la misma comunidad, que permita, digamos, atender de manera mucho más positiva y constructiva las situaciones conflictivas, ¿no? En este ejercicio entramos todos, estudiantes, profesores, pensionados, las directivas, los docentes hora cátedra, los colectivos que hacen presencia en la universidad. Y yo insisto, a la Universidad del Valle no la podemos abstraer del contexto de ciudad. O sea, la Universidad del Valle tiene un impacto impresionante en la ciudad de Cali, que a veces nosotros pensamos que simplemente es ese espacio que está allá rodeado, esos muros al sur de la ciudad, pero tiene un impacto impresionante. Los conflictos que hay con los vecinos, por ejemplo, en el contexto universitario, con el conflicto con Unicentro, por ejemplo, hay situaciones que a veces con la fuerza pública. Entonces, yo creo que el llamado es empezar a complejizar, digamos, esas situaciones conflictivas que hay en la universidad, y a poder ir, digamos, construyendo mecanismos, que insisto, tenemos muchísimos y que sería importante fortalecer. Por ejemplo, el cabello indígena yo creo que tendría muchísimo que enseñarle a la universidad de cómo resolver esos conflictos pacíficamente, transformarlos. Tenemos presencia de comunidad, pero los consejos comunitarios, muchísimos, digamos, personas vienen de zonas donde hay expresiones de justicia propia, que es importante que la universidad también, no sé, aprendiera, incorporara. No solamente reducir a estos temas a temas sancionatorios y punitivos, sino también cómo avanzamos. Yo pensaría en una estrategia pues mucho más restaurativa y constructiva en estas situaciones conflictivas que se expresan y se presentan dentro del campus de manera violenta, ¿no? Gracias, profe. Profe, una pregunta. Usted nos habla de un pacto de convivencia, y pues también un poco, antes de que se me olvide, más o menos en qué o desde su experiencia, ¿cómo sería ese pacto de convivencia o qué tendría ese pacto de convivencia? No, ese pacto de convivencia tiene que ser una construcción colectiva que parte de varias cosas. La primera, reconocer todas las capacidades que hay en la universidad para resolver conflictos. Eso no lo podemos desconocer. Yo creo que es importante partir de eso. Reconocer que efectivamente hay unos mecanismos, hay unos espacios inclusive de resolución de conflictos que yo a veces pienso que son en últimas no muy restaurativos. Por ejemplo, yo creo que es importante, digamos, esos espacios legitimarlos y que en un contexto de universidad realmente contribuyan, digamos, más a restaurar que a sancionar. Por ejemplo, ese es un ejercicio sobre el que debería insistirse, ¿no? Pero esto es una construcción, yo pensaría, colectiva. Tenemos el acuerdo 009 que plantea unas cuestiones de tipo académica, que plantea algún tipo de sanciones, las tipifica, pero efectivamente es un régimen sancionatorio, no es un régimen, digamos, restaurativo. Ahí yo creo que la universidad tiene muchísimo que insisto, aprender de lo que tenemos, pero institucionalmente, pensémoslo como en nuestras reglas de juego y procedimientos, pues incorporar también ese tipo de prácticas, ¿no? Esto no puede ser como las unidades residenciales, donde hay unos manuales de convivencia que la gente llega y se acoge y que nunca nadie tomó la decisión, ¿no? Yo creo que implica un encuentro muy sincero entre todos los estamentos de la universidad,
y empezar a establecer, digamos yo, espacios y mecanismos para esa resolución de conflictos. Insistiría yo desde un enfoque mucho más restaurativo que punitivo, que esa es mi impresión de lo que a veces ocurre en la universidad. Y cuando hablo de lo punitivo, no solamente me refiero, digamos, a lo normado, sino también a lo fáctico que hay en la universidad, digamos, hay formas de sanciones fácticas también que yo diría no contribuyen y que tienen una expresión mucho más punitiva que restaurativa, ¿no? Muchas gracias, profesor. Alison, entonces paso a la pregunta. ¿Cuál es la percepción que tienen del conflicto o cuál es tu percepción que tienes del conflicto dentro de la universidad y qué actores identificas? Yo creo que ya nos habías adelantado un poco, pero si quieres no sé, volver sobre otros actores que digamos, ya te haya permitido identificar en este momento del diálogo, sería perfecto. Bueno, pues la verdad ha sido muy interesante las perspectivas que han dado tanto Camilo como el profesor Julio César, y es entender de que los conflictos al interior de la universidad son de distintas índoles. Vamos a encontrar conflictos entre estamentos, vamos a encontrar conflictos directamente entre cada uno de los estamentos internamente, podemos encontrar conflictos externos con la sociedad, como es lo que señalaba el profesor con el tema de nuestros vecinos, tanto los barrios que tenemos alrededor, como lo es también los centros comerciales que nos rodean. Creo que hay que entender que la universidad de por sí es como un pequeño universo donde se desarrollan distintas cuestiones y hay que partir de ese principio también de la autonomía universitaria al interior de los campus y todo lo que se desarrolla. Es como un pequeño mundo. Yo a veces diría que es como una pequeña ciudad, como la llamamos, como una ciudadela universitaria, donde hay muchos actores que confluyen. Está el papel de los estudiantes, pero también está el papel de los profesores, sean contratistas o nombrados. Está el papel dentro de los estudiantes, está el papel de los monitores, está el papel de los diferentes compañeros del sector indígena, del sector afro, los compañeros de diversidades sexuales, todo este tipo de cosas. Entonces, creo que hay que entender de que en algo tan amplio siempre van a haber diferencias y estas diferencias pues van a generar conflictos. La idea es establecer y ser muy claros en los canales de cómo resolverlos. Lo que decía el profesor es cierto en el tema de que nuestro estatuto general es un estatuto general punitivo, que se caracteriza mucho por los estatutos de las universidades desde el siglo pasado. Lo que tenemos que ver es como el tema de que estamos en un nuevo contexto y hay que darnos la discusión de cuáles son esos mecanismos en donde las sanciones no solamente sean punitivas, sino que verdaderamente sean reparadoras, tengan esa función de no revictimizar a los compañeros y compañeras que se ven como víctimas de estos conflictos, sino buscar una forma en que se puedan resolver de una manera dialéctica y dialógica y enmarcarse en el tema de cómo llevar esto a que sea más bien un aprendizaje. Creo que allí los compañeros del Cabildo nos pueden ayudar muchísimo por sus saberes ancestrales, por su organización, porque la organización que ellos mantienen es algo que yo admiro muchísimo, la verdad me parece muy interesante, y las reflexiones que hacen acerca de los espacios espirituales y cómo debemos, pues, concebir este tipo de situaciones, creo que aportaría mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos meramente en la tramitología burocrática, en el concepto punitivo, pero nos olvidamos de que hay un acompañamiento psicológico, una reparación propia a la dinámica espiritual del ser humano, a la dinámica psicológica del ser humano, que es dejada de lado. Y tristemente, en los aspectos de sanciones al interior de la universidad, ese es el mayor obstáculo, porque les voy a poner un caso muy sencillo. Últimamente en el Consejo Académico se han aprobado muchas sanciones por el caso de violencias basadas en género, pero cuando se aprueba una sanción como suspender a un estudiante por 2 semestres de la Universidad del Valle,
sucede que no hay un proceso ni un seguimiento a esa sanción, porque el estudiante deja de ser estudiante de la universidad. Entonces, por lo tanto, la universidad ya no está obligada a hacer ese seguimiento ni hacer el acompañamiento psicológico y ver si el estudiante en verdad reflexionó sobre la falta cometida. Entonces ahí es donde podemos caer en que reincida en esa misma falta y ya una persona sin atenuantes caería en una sanción mucho mayor que hace que pierdan su cupo en la universidad y que además de eso causa que al interior de los campus no sean espacios seguros para cada uno de los estamentos. Entonces son como cosas de ese tipo que hay que analizarlas desde todas las perspectivas. Y ahí hay roles activos de cada uno de nosotros desde la comunidad universitaria que debemos de tomar y empoderarnos para poder dar estas discusiones y que no simplemente se queden rezagadas y se dice, no, estamos innovando, apenas estamos dando la discusión. No, hay que generar los espacios para que todos y todas nos sentemos a pensarnos la universidad, a construirla conjuntamente, porque eso verdaderamente es lo que genera la unidad, porque es que desde nuestras diferencias también podemos aportar a que se construyan estas políticas internas de la universidad que verdaderamente nos beneficien a todos. Muchas gracias, Alison. Entonces, seguimos contigo. Te doy paso un poco para que nos cuentes desde tu rol como defensora de derechos humanos, pero también como egresada y actualmente como representante del Consejo Estudiantil, del Consejo Académico, perdón, ¿qué conflicto has podido mediar? Y a partir de ese ejercicio como mediadora, si se puede decir de esa forma, ¿qué sería importante o qué crees que sería importante a la hora de hacerlo? Bueno, pues en el año que ya llevo como representante estudiantil, que también cumplí unos 4 o 5 meses en pandemia, puedo decir que ha sido un reto bastante fuerte porque hay conflictos de toda índole, desde académicos hasta violencias basadas en género, violencias al interior del campus, violencia intrafamiliar en algunos puntos, persecuciones académicas, acoso. Son algunos de los casos. Un caso particular que me marca como defensora de derechos humanos fue uno antes de asumir completamente la representación, eso fue como 3 meses antes de ser candidata a la representación, y fue una pareja. La compañera había sido estudiante de la universidad, había venido un viernes, eso fue un viernes a quedarse un rato en banderas, por así decirlo. Su compañero sentimental y el padre de sus hijos la encuelló en banderas, estuvo a punto de eh, golpearla. Varios compañeros y compañeras pues que se encuentran en ese espacio lo separaron, persiguieron al agresor. El agresor salió corriendo hacia Administración Central. En Administración Central los vigilantes lo metieron al edificio para evitar que lo lincharan. En ese momento yo me encontraba con otro compañero en la oficina de seguridad y vigilancia porque por esos días estaba planeando hacer un campamento, sí, un campamento universitario al interior de la U y estábamos cuadrando todos los detalles logísticos, el tema de que nos dejaran los baños, la cinta de seguridad que había que colocar para delimitar el perímetro, todo eso. Cuando sucede eso nos informan inmediatamente y nos toca bajar hacer el proceso de mediación, tanto con la compañera que estaba altamente alterada, había sido golpeada fuertemente, tenía el labio roto, un ojo morado, tenía hematomas en varias partes del cuerpo y pues el agresor que se encontraba en un estado de alteración bastante fuerte. Lo primero que pues logramos hacer fue entre mi compañero y yo dividirnos roles. Él en ese momento se encargó, primero que todo, con los vigilantes de intentar calmar al agresor, mientras que yo me encargaba de la víctima, establecía un contacto con ella,
la calmaba, le explicaba la situación, que estuviera segura, que nada le iba a pasar. Llamamos la ambulancia, hicimos la interlocución con Bienestar Universitario para que trajeran al Centro de Estudios de Género, que se trajera al enfermero de servicio médico. Realizamos pues toda la valoración física de la compañera, se pidió a servicio psicológico que mandara a uno de los psicólogos, activamos, mejor dicho, todo lo que fue el protocolo. Separamos al agresor pues de la víctima, al agresor se le llevó a una parte donde estaban los vigilantes, allá lo tenían, luego nos tocó intercambiar roles, mientras que mi compañero estaba terminando acá las cuestiones, yo fui a donde estaba el agresor. Hablé con él, intenté calmarlo un poco, me tocó despojarlo porque tenía un arma cortopunzante. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que tener, primero que todo, mucha paciencia y temple, no perder la calma, porque ese es el primer error que uno tiende a cometer, y no hay que estar muy calmados y ver qué es lo que sucede, y de acuerdo allí también apoyarse mucho en los protocolos que tiene la universidad. Aunque mucha gente no lo sabe, la universidad tiene protocolos para absolutamente todo. Y eso ayuda un poco a tratar estas situaciones. Los vigilantes allí jugaron un papel fundamental y fue ayudarnos mucho. Ellos nos decían, muchachos, ¿qué hacemos? Ustedes nos dicen a dónde los pasamos. Igual las demás personas de administración fueron muy amables en ese sentido, proporcionándonos los lugares pues para hacer pues todo este proceso y que ninguna de las partes se viera afectada mientras que logramos como establecer esta cuestión. Pero es como les digo, situaciones que pasan al interior de la U y que uno tiene que saber cómo mediar. Asimismo, con persecución académica por parte de un profesor. Allí es un trabajo más académico y administrativo, y es siéntate con el estudiante y recopila los datos, que usted presentó este parcial y que a sus demás compañeros les quedó bueno estas preguntas y que a usted le pusieron menos, o que qué pasó aquí, todo eso. Entonces, eso también se revisa, ver las posibilidades que tiene la universidad como un segundo evaluador del trabajo académico. Todos esos mecanismos, es también mucho de conocimiento y de enseñarles, o también aprender conjuntamente, porque uno aprende muchas cosas en conjunto con las demás personas, de esos casos. Ir viendo de mediador en la resolución de conflictos, es que uno entiende cómo funciona verdaderamente la universidad y qué mecanismos hay para que podamos acelerar estos procesos y darles el mejor término posible. Alison, tú hablas ahorita de unos protocolos. ¿Nos puedes contar un poco? Yo, en mi caso, como parte de la universidad, no tengo conocimiento de ese tipo de protocolos. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son los protocolos en los que, pues, que tú conoces cuando se presenta una situación de este tipo? Bueno, esos protocolos la gente no lo sabe, y la División de Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle tiene unos protocolos establecidos para cuando pasan cosas al interior de la universidad. Hay protocolos que no existen, pero que se están creando. Digamos que hay situaciones que se salen del contexto y que no están establecidas, y que de acuerdo a lo que sucede es que se crean. Un protocolo que no había en la universidad y que tuvieron que crearlo como de forma muy a la carrera, por así decirlo, fue el tema de qué hacer si se presenta un muerto al interior de la Universidad del Valle, como el caso del compañero Johnny Silva y el caso que sucedió hace poco, el año pasado, el 3 de abril, cuando sucedió pues lo del tropel, que perdió la vida Johnny Rodríguez. Entonces, este tipo de cosas no están completamente contempladas en el papel, por así decirlo, pero sí hay unas directrices amplias donde se dice hay que evacuar el campus universitario por estas salidas particularmente. En caso de que haya un momento de conmoción al interior de la universidad, hay unos puntos estratégicos y unas rutas de evacuación. Hay unos sitios donde la gente no puede estar al aire libre porque es peligroso. Hay unos edificios que por así decirlo, por su estructura ya están determinados como sitios donde se pueden realizar labores de la aglomeración de personas mientras se pueden evacuar, todo este tipo de cuestiones.
Asimismo pasa con los procedimientos que tienen los vigilantes. Los vigilantes, si se presenta una pelea al interior de la universidad, ellos lo primero es que tienen que verificar que las personas sean integrantes de la comunidad universitaria. Si hay una persona que no es integrante de la comunidad universitaria y que además de eso no se identifica de alguna manera ante ellos tienen allí permitido retirarlo de la universidad, que es el caso que hemos encontrado cuando han habido ladrones, han habido personas que agreden a estudiantes, pero no pertenecen a la universidad, este tipo de cosas. Entonces, hay que entender que la universidad tiene esos protocolos en manuales. Entonces, usted consulta la página de seguridad y vigilancia y ahí hay unos protocolos de la universidad establecidos. Hay unos que son ya muy reducidos y que solamente ciertas personas lo conocen, pero hay otros que sí son públicos, que son como rutas de evacuación, temas de ese tipo. Igual sucede con bienestar universitario. Bienestar universitario tiene unas rutas establecidas para los casos. Entonces, si usted presenta una denuncia, esa denuncia se va enmarcando en torno a esas cuestiones. Las denuncias se da con el tema del bullying, por así decirlo. Entonces, si se da en un contexto, esto se le informa al coordinador del programa o al director del programa académico, dependiendo si es en las sedes o es acá en las sedes de Cali. De acuerdo a eso, se entabla como un canal directo para hacer el acompañamiento al estudiante, ver qué es lo que sucede, se hace un análisis de las pruebas. Igual también con el tema de género, cuando sucede lo de género se pide inmediatamente acompañamiento por parte del Centro de Estudios de Género y esos protocolos pues se dan en esa medida. Entonces uno va como viendo qué sucede, ellos también se replantean de acuerdo a cierta cantidad de tiempo, normalmente son 2 años, y se replantea si están funcionando o no y si deben ser cambiados o modificados de alguna manera de acuerdo al contexto de la universidad. Vale, muchas gracias, Alison. Entonces, le pregunto al profesor Alvear, en su, digamos, en su rol como profesor, ¿ha podido mediar algún conflicto? ¿Qué sería importante a la hora de hacerlo? No, yo creo que mediarlos y generarlos, ¿no? Siempre tenemos esas dos fases. No, yo creo que uno constantemente, digamos que el rol de mediador implica muchísimas formas de ejercer mediaciones, ¿no? Se puede facilitar, se pueden llevar condiciones. Digamos, no podría mencionar uno en específico. Desde el programa de paz, pues también lo intentamos hacer, ¿no? Pero digamos que en últimas todos somos mediadores potenciales, todos de alguna manera podemos contribuir en últimas a hacer eso que hace la mediación, que es, digamos, construir tejido. En últimas, cuando hay situaciones conflictivas, y, insisto, algunas que se expresan de manera violenta, otras de manera pacífica, ¿no? En la universidad hay cualquier cantidad de mediadores naturales, ¿no es cierto? Uno puede pensarse este ejercicio de la mediación como de dos maneras, digamos una mediación formal, que no hay un programa de mediación, digamos, en la universidad en ese sentido, donde efectivamente unas personas que se han especializado en esos temas llevan a cabo esa mediación. Creo que eso es también una deuda que tenemos en la universidad y de parte del programa de paz, pues creo que el próximo año vamos a insistir en eso, en que tengamos un programa de mediación y que tengamos personas formadas como mediadores. Pero insisto, dentro de la cotidianidad, por ejemplo, nuestra labor docente, nuestra labor, digamos, en el ejercicio académico, investigativo e inclusive en las acciones que llevamos a cabo pues, de parte de la universidad relacionadas pues, con la intervención social, pues uno hace ejercicios de mediación en situaciones conflictivas. Insisto, yo creo que es importante que la Universidad del Valle tenga un programa de mediación y que empecemos a tener personas, digamos, capacitadas y formadas realmente como mediadores, ¿no? He visto muchísimos ejercicios de mediación, digamos, dentro del contexto universitario frente a situaciones conflictivas. Acuérdense que para pues, mediar es importante gozar de legitimidad de parte de quienes están en la situación conflictiva. Entonces yo sí creo que hay muchas expresiones dentro de la universidad que le permiten a uno decir, bueno, aquí hay unos mediadores de tipo natural, ¿no? Pero, insisto, esa sería como mi reflexión alrededor de eso. Sí hace unos ejercicios constantes pues, de mediación dentro de la función docente. Muy
Muchas gracias, profesor. Entonces le hago la misma pregunta a Camilo. ¿Han podido desde la Guardia Indígena mediar algún conflicto o desde tu desempeño? ¿Y qué sería importante desde esa perspectiva del cabildo a la hora de hacer un ejercicio de mediación? Bueno, en diferentes espacios hemos logrado mediar situaciones. Mm, entre ellos, pues, tanto en el contexto de la universidad como en otros contextos. Eh, por ejemplo, hace poco tuvimos la posibilidad de acompañar en tema de defensa de derechos humanos los campamentos que se hicieron por la matrícula cero, tanto en la sede de Meléndez como en la sede de San Fernando. Todo salió bien, afortunadamente. Estuvimos haciendo presencia allí, no solamente como acompañamiento, sino activa, porque, digamos, esa es una de las posibilidades que como comunidades étnicas se nos da, ¿no? No solamente el de hacer el acompañamiento de derechos humanos, sino también en la participación activa, obviamente no violenta. La Guardia Indígena se ha caracterizado siempre como una fuerza propia y una autoridad tradicional que es capaz digamos, de tomar cierta batuta en las movilizaciones. Eso fue, por ejemplo, recientemente en Bogotá, cuando estuvimos allá en diciembre. La Guardia tomó la batuta y el SMAT no arremetió. Fue una de las únicas marchas en la que no hubo arremetida el SMAT. Eso gracias a la posición de la Guardia Indígena como autoridad, porque a veces hemos notado que no solamente hay agresiones por parte del SMAT, sino también a veces son provocadas por personas que de una u otra forma se escabullen en la manifestación. Entonces, es algo que como autoridades hemos logrado tener el control sin claramente llegar a los excesos que, digamos, sí comete el SMAT. Entonces, esa es nuestra forma de actuar, porque somos pueblos, a la Guardia Indígena no le pagan, entonces no tenemos ningún interés por estar allí, simplemente es la mera voluntad. Y eso hace aclarar nuestra mente de ver lo correcto, lo que se está haciendo, eh, cosa que no creo que pase, digamos, con las personas del SMAT, diferentemente. Em, Así que, pues la principal forma es saber que nosotros cumplimos unos protocolos, siempre primero el de la manifestación pacífica y la mediación, como ocurrió recientemente en Pance. Nosotros hicimos nuestro cordón y mediamos, estábamos buscando precisamente la mesa de concertación con la alcaldía. Sin embargo, el otro actor obviamente no quería mediar, simplemente recibía órdenes. Y bueno, pues para ellos las órdenes valen más que los derechos humanos de la vida de la gente, al parecer. Entonces, lo que debemos establecer precisamente aquí en la comunidad universitaria es un cambio de pensamiento, un cambio en que la violencia como primera herramienta no es la solución. Tampoco voy a decir que, que la violencia nunca es una solución, porque la vida va a primar y pues a veces hay que llegar a esos espacios, pero siempre como último recurso. Ese es lo que hemos pensado como una fuerza comunitaria y tradicional. Sin embargo, la mayoría de nuestros conflictos siempre los hemos solucionado con la mediación. Es muy pocas veces las veces que tenemos que utilizar la fuerza, y son contra actores que vienen precisamente a violentarnos. Entonces, realmente es el cambio de pensamiento lo que le hace falta a la comunidad universitaria. No todo es tropel, no todo es ir a golpear el SMAT o a dañar cosas. Es infructífero a final de cuentas. Al final de cuentas nos estamos haciendo daño entre personas que estamos
igual de jodidas frente a una estructura elitista, racista, machista, xenófoba, tantas cosas que tiene esta estructura que ponernos a pelear y a matar entre nosotros, entre las personas que más estamos jodidas, es simplemente una tontería y no hace ninguna revolución realmente. La revolución la tenemos que hacer primero en el pensamiento y después en las calles. Eso es lo que pienso. Vale, muchas gracias, Camilo. Por último, teníamos como una pregunta, la última pregunta que teníamos en este espacio, y es si ustedes desde su rol, e inicio con Camilo, porque fue el último, ¿creen que existe una solución específica para para este tipo de conflictos? ¿Creen que adicional a eso, la mediación de conflictos puede otorgar, digamos, una única solución, o tiene que haber, pues ya lo dijiste, digamos que en términos de no apoyas la violencia, pero también eso es consecuente en que la violencia sí o sí hace parte, digamos, de nuestro medio? Eh, ¿Qué otras soluciones, aparte de esa mediación de conflictos, pueden estar para, para esos casos específicos que has mencionado? Porque te escuché hablando que pertenecían a una mesa con con la alcaldía. Entonces, digamos un poco también que nos menciones esa sinergia que ustedes logran hacer en determinados momentos. Bueno, desde un principio no hay unas generalidades, no hay algo que pueda decir como definir un protocolo. Algo que he aprendido es que los protocolos, al final uno termina dejándolos de lado en muchos casos, porque así como la gente es diferente, las situaciones son diferentes, contextos muy diferentes, que no se pueden aplicar para todos o que se saltan de por sí mismo en el camino. Entonces, creo que cada caso hay que mirarlo con sus diferentes Hola, particularidades. Y lo que pienso es que eh, parte de lo que hacemos como la Guardia Indígena es eso, precisamente el acompañamiento de nuestros mayores que tienen experiencia, que tienen una mirada, es muy importante para nosotros. Eh, Nosotros no buscamos solamente lo punitivo. Nosotros tenemos la mirada de que deben ser tres aspectos, que es la parte punitiva, la, la restauradora o retributiva, y por último la parte espiritual, que como digo, la parte espiritual mucho tiene que ver con el pensamiento a posterior después de las decisiones que se han tomado. Es decir, que las personas que estuvieron inmiscuidas en un conflicto puedan tener una vida armoniosa, ¿no? No solamente en el territorio, sino, por ejemplo, en nuestro contexto universitario, que no solamente puedan terminar su carrera y que cada uno regrese a su territorio, sino que a posteriormente sigan trabajando en el proceso indígena en cada uno de sus territorios. Los procesos indígenas hacen que nos volvamos a encontrar en otros espacios, y qué más chévere es volver a saludar con un compañero o compañera con la que se estudió. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestra jurisprudencia especial e indígena, que aún siendo en un contexto universitario se sigue aplicando, porque así lo hemos decidido los diferentes pueblos que conformamos el Cabildo Indígena de la Universidad del Valle, con una ley mayor que son esas leyes generales de los pueblos indígenas, que se ha construido a través de la memoria, a través de la experiencia y a través del proceso indígena. Eso es nuestra ley mayor,
pero también teniendo en cuenta las leyes de origen, esas particularidades, esos pensamientos de cada compañero de cada territorio que viene. Entonces, por lo menos hay una ley de origen del pueblo de los Pastos, hay una ley de origen del pueblo Nasa, hay una ley de origen del pueblo Misak, Pisamira, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver precisamente no solamente desde nuestra perspectiva como un pueblo diferente, sino también ponernos en los zapatos de lo que piensa ese estudiante, de lo que dicen sus mayores. Si nos tenemos que contactar con las autoridades tradicionales de ese estudiante, lo hemos hecho, lo hacemos, y precisamente las armonizaciones se hacen con los mayores de las personas de esos territorios. Entonces esa es la parte fundamental y creo que me faltó algo, pero habría que recordarme. Vale, muchas gracias. Entonces paso con la misma pregunta a Alison. Alison, en ese sentido, en todo lo que ya has expuesto, ¿crees que existe una solución específica para estos conflictos? ¿Qué le haría falta desde tu percepción o desde tu trabajo? Es importante un poco la sinergia. Ustedes, digamos, entiendo que ustedes se relacionan con seguridad y convivencia en la universidad. ¿Qué otros estamentos o instituciones u organizaciones dentro de la universidad cree que pueden hacer parte de esta por lo menos medianamente, solución de conflictos en contextos universitarios? Bueno, Paula, la verdad la pregunta es muy interesante en torno a que hay que partir de algo y es conocer cómo funciona la universidad. Y que lo que yo les decía, prácticamente las dependencias tienen cada una sus funciones bastante delimitadas. Entonces, la idea allí es también trabajar con todas estas dependencias que hay, con las oficinas que tienen unas funciones establecidas para poder que se puedan resolver los problemas de una manera más eficaz. Yo creo que esa es la pelea más grande que como estamento estudiantil nos hemos dado, y es el tema de que Bienestar Universitario recoge casi todas las situaciones de resolver las problemáticas o conflictos en el estamento estudiantil de la Universidad del Valle, pero a veces se ven, por así decirlo, rebasados por este tipo de situaciones. Allí entran las propuestas que nosotros como estamento podemos hacer. El tema de ahorita la política de género, que es una discusión muy grande que se da y de donde surgiría una subdependencia o un comité dentro de bienestar universitario que se encargue exclusivamente de estos casos. La idea es que haya verdaderamente un acompañamiento propio para esta resolución de conflictos y de situaciones de estas índoles al interior de la universidad. Como hay un comité de derechos humanos, también debe haber un comité de género y deben haber distintas, por así decirlo, mecanismos dentro de la universidad que nos permitan que se puedan resolver y llevar las cosas a buen término. Creo que lo primero es la pedagogización, entender cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, y aunque los entendamos, también conocer de que no siempre vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, y que en ese sentido debemos buscar siempre los consensos e intentar que las discusiones y esos disensos que se dan en los diferentes espacios se puedan saldar por medio de argumentos sólidos, por medio de discutir, de trabajar con la palabra, porque pues es parte de lo que nos caracteriza como académicos y pues en el aspecto en el que estamos. También creo que hay muchas reflexiones que hay que dar al interior de la universidad. El tema de las formas de lucha ha sido muy controversial. En mi opinión, es un tema que debemos discutir mucho porque es bastante amplio. Hay que entender que hay luchas legales, legítimas, en todos los contextos, y creo que podemos hacer es abrir el espacio. Yo creo que lo primero es abrir los espacios de discusión, porque allí es donde verdaderamente se da la construcción de universidad, que estén las visiones
de todos los sectores de la U, de que podamos entender lo que plantean los compañeros del Cabildo, lo que plantean los compañeros afro, lo que plantean las compañeras y compañeros del tema de género, porque allí es donde vemos verdaderamente esas visiones, porque terminamos ser reducidos a simplemente lo que la universidad nos propone, no, propongámosle a las directivas universitarias, digámosle, esto es lo que construimos desde el estudiantado y esto es lo que queremos llevar allá. Así pasa también con los profesores también hacen este tipo de cuestiones, se reúnen desde sus particularidades, dicen esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no, y tenemos que darnos esa discusión, al igual con los trabajadores. Creo que a la universidad le falta algo y es algo que se han dado en otras universidades, que es el tema de las asambleas triestamentarias, donde nos sentemos los tres estamentos a discutir la universidad, a pensarnos la universidad y a tomar decisiones y presentarlas a la administración universitaria verdaderamente. Creo que es un primer espacio que debemos impulsar, que debemos sacar y que debemos fomentar desde cada una pues, de nuestras áreas de acción. Vale, muchas gracias, Alison. Entonces, doy paso al profesor Alvear. Profesor Alvear, eh, aparte de la mediación de conflictos, entendiendo pues que hay otro tipo de, u otras formas de solucionar los conflictos, ¿qué más haría falta para poder decir que, o sea, entendemos que la mediación es una herramienta, pero qué otras soluciones o qué otras técnicas pueden ser aplicadas en estos contextos universitarios? ¿O solo existe Bueno, una solución? me disculpo porque estaba sin señal y no pude escuchar a los compañeros, a Alison y a Camilo. Pero bueno, yo creo que, pues, ¿qué otros mecanismos tenemos? Miren, la mediación es uno de tantos. Digamos, la mediación tiene una fundamentación de tipo histórica, o sea, en el momento en que habían tres en el mundo, pues siempre había un tercero que ayudaba a resolver esos conflictos, ¿no? Entonces yo digo que es un método que efectivamente funciona y la misma mediación tiene enfoques, ¿no? Hay enfoques de resolución, hay enfoques de transformación. Pero yo creo que lo que hay que tener es todo, digamos, en la universidad, lo que llamaríamos una infraestructura para la paz fortalecida, ¿no? Eso implica tener, por ejemplo, reglas de juego claras. Yo creo que hay que hacer una revisión muy juiciosa, por ejemplo, de toda la normatividad de la universidad, por ejemplo, desde el enfoque de los derechos humanos. Probablemente podemos encontrarnos con situaciones de vulneración en la misma normatividad de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar todo eso que nosotros constituimos como reglas de juego y procedimientos en la institución, pues hacerle esa revisión si efectivamente están contribuyendo a la resolución pacífica de conflictos o están incrementando los conflictos, ¿no? Entonces yo creo que sería una primera revisión que sería importante. Importante revisar cómo están funcionando estos mecanismos, estos espacios donde se resuelven los conflictos en las facultades. Digamos, hay unos espacios institucionales, pero también hay unos espacios que no son institucionales, digamos, que surgen constantemente del quehacer universitario, que en las relaciones del día a día se constituyen esos espacios. Lo que llamamos, insisto, mediadores de tipo natural. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta finalmente para fortalecer. Yo sí insistiría en que la universidad debería apuntarle un enfoque más restaurativo, digamos que punitivo frente a esas situaciones conflictivas que se resuelven violentamente. Yo pensaría también que, digamos, como estrategia, efectivamente lo que implica es que la Universidad del Valle constituya una cultura de paz. O sea, que en última, dentro de la Universidad del Valle, en todos esos procesos de enseñanza y de aprendizaje que solamente no se dan dentro del aula, porque uno pensaría que solamente hay, sino que en todo el contexto universitario y procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues contribuyan a una educación para la paz. ¿Qué implica eso? Pues que efectivamente se comprometan los valores que, digamos, la paz defiende, la solidaridad, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos de los demás, el tema de la seguridad, digamos, personal, pero también la seguridad colectiva en el marco, digamos, de la institución, ¿no? Entonces, yo digo que son hojas de ruta que es importante que la universidad avance. Sé que vienen dos temas importantes, por ejemplo, y es exactamente constituir como unos programas, unas políticas estrechamente vinculadas pues a la resolución pacífica de conflictos en el contexto universitario.
Ojo que la Universidad del Valle no es solamente Meléndez, a veces hay la idea que la Universidad del Valle empieza en la Paso Ancho y termina en la 16, por así decirlo, pero la Universidad del Valle es un sistema. La realidad, por ejemplo, de Buenaventura, las situaciones conflictivas de Buenaventura no son las mismas situaciones conflictivas que se pueden enfrentar en Zarzal, por ejemplo, en Tuluá o en Buga, o la misma realidad, por ejemplo, del contexto en el norte del Cauca, en la sede de Santander de Quilichao, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que ir descentralizando también esa visión que tenemos ante las situaciones conflictivas que hay en la universidad. La justicia o la práctica restaurativa, porque el tema de la justicia restaurativa implica otros componentes, pero las prácticas restaurativas serían, yo creo que una apuesta importante. Ir avanzando en esa cultura de paz, donde tanto profesores, estudiantes, trabajadores, digamos, se comprometen, insisto, con esos valores. Yo insistiría que en la Universidad del Valle existen muchísimos espacios de resolución pacífica de conflictos que hay que fortalecerlos, ¿no es cierto? Eso es importante reconocerlo. No somos una universidad donde nos pasemos constantemente en situaciones de conflictos violentos. Insisto, hay muchísimos conflictos. Lo que pasa es que eso no lo contamos, no lo sistematizamos. Y ahí también yo creo que la importancia de hacer investigación en estos temas de resolución de conflictos es importante. Tenemos una agenda de investigación que permita, por ejemplo, sistematizar estas experiencias y contárselas a la comunidad universitaria. Aprovechar los medios de comunicación que tiene la universidad, por ejemplo, aprovechar el canal, la emisora, para estar transmitiendo también estos mensajes que constituyen, digamos, la defensa de los valores de la paz y de una cultura de paz, ¿no? A veces nos quedamos simplemente en el reporte de los actos violentos, pero finalmente también estos medios de comunicación pueden contribuir en el contexto universitario a efectivamente ir construyendo una cultura de paz, ¿no? Entonces tenemos muchísimos mecanismos, muchísimos espacios, empezar a hablar de esto, digamos, no desistir, reconocer que en Univalle hay situaciones conflictivas que es importante atenderlas, pero también reconocer que hay un potencial muy grande dentro del contexto universitario para esa resolución pacífica de los conflictos. Al próximo año, creo que con el compromiso pues de la rectoría se va a formular, por ejemplo, la política pública, la política no es pública, es una política universitaria de derechos humanos, por ejemplo. Y eso implica entonces tener una visión amplia de los derechos humanos en el contexto universitario. El único problema en materia de derechos humanos que tiene la universidad no es el papel, por ejemplo. Habría que tener en cuenta en este tema de derechos humanos, yo creo que ese es un instrumento muy importante que puede generar instrumentos y mecanismos para reducir vulneraciones en el contexto universitario, pues reconocer, insisto, esas realidades de cada una de las sedes regionales. Es importante. No es lo mismo garantizar el derecho a la educación, créame, en el norte del Cauca, que garantizarlo, el derecho a la educación en la sede de Meléndez. Hay otras circunstancias, uno lo ve ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, las capacidades de acceso, por ejemplo, a estos espacios de internet, se dificulta muchísimo más a veces en las regiones, ¿no? Entonces yo creo que esos son como algunas líneas que podríamos, digamos, trabajar en el contexto universitario adicional pues a este ejercicio de la mediación, que yo insistiría que hay que fortalecerlo y ojalá logremos tener un programa de mediación de conflictos en el contexto universitario en la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias, profesor Alvear. Queremos agradecerles, ya pues teníamos el espacio hasta las 11:30, entonces queremos agradecerles, no sin antes invitarles. Estaremos desde el Programa Institucional de Paz iniciando próximamente un seminario permanente en construcción de paz. Con este tema, mediación de conflictos, la idea es empezarlo desde septiembre 25. Van a ser 8 sesiones cada jueves, desde el 25 de septiembre hasta el 13 de noviembre. La idea es que haga parte de la comunidad universitaria. Tenemos cupo para 40 personas. Entre hoy y mañana estaremos enviando el enlace para la inscripción en este curso, en este seminario, perdón. Queremos también agradecerles a nuestros invitados y bueno, esperamos poder contar con la participación de ustedes. Entonces le doy paso en orden como iniciamos a Alison para que se despida del espacio y haga cualquier tipo de invitación que pueda hacer en torno a este espacio. Seguimos luego con Camilo y por último con el profesor Alvear. Bueno, muchas gracias, Paula. La verdad, muchas gracias al Programa Institucional de Paz
por esta invitación. Creo que estos espacios son muy pertinentes para la comunidad universitaria. Necesitamos, como señaló el profesor Julio César, eh, impulsar, fomentar de que se den las discusiones, aprovechar los medios que tiene la universidad, el canal universitario, la emisora, los espacios virtuales, las páginas, para poder también generar esa relación que a veces no se ve tan vinculada entre la universidad y la sociedad. Entonces creo que es muy importante que podamos participar. Invito a los compañeros y compañeras que estén viendo pues este en vivo a que aprovechen el seminario que está brindando el Programa Institucional de Paz, pero que también aprovechen todos los espacios que la universidad está brindando actualmente, todos los programas académicos que se están dando en el tema ahorita de pandemia por la virtualidad, y que conozcan un poco más lo que está sucediendo, que, como se dice, le cacharreen un poco a las redes sociales de la U, de la biblioteca y de las demás dependencias que se están innovando un poco en este tema de la virtualidad para brindarles beneficios pedagógicos a todos nosotros que hacemos parte de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias pues a Paula, a Cristian, también a Camilo y al profesor Julio César, pues por este espacio de hoy, y pues espero que se siga repitiendo este tipo de discusiones que son muy benéficas para todos nosotros. Vale, muchas gracias. Seguimos con Camilo. Qué pena, ¿me puedes repetir? Es que no estaba viendo un video donde me golpean, entonces. Tranquilo. No, Camilo, te decía era que pues ya estamos cerrando el espacio, teníamos hasta las 11:30 y pues estamos aprovechando un poco para que pues te despidas del espacio si quieres hacer alguna otra invitación en torno pues al tema que nos acogió hoy. No, pues nada, pues estaba viendo el Facebook Live y ya se cortó la transmisión, entonces agradecerles realmente por el espacio. Esperamos que en cualquier momento las labores que estamos haciendo como Univalle les pueda servir. Estoy a su disposición en cualquier cosa que necesiten. Siempre teniendo en cuenta la perspectiva indígena, siempre la voy a estar presente y de que parto desde allí. De verdad, un abrazo por el espacio y espero que estén todos muy bien. Vale, Camilo. El profesor Alvear tiene inconvenientes con su audio, entonces pues también se despide pues del espacio. Les agradecemos nuevamente. Estaremos pues como teníamos hasta las 11:30, igual vamos a aprovechar este espacio, se está grabando por Meet. Y vamos a hacer igual la subida de este archivo a la página, al fanpage del Programa Institucional de Paz para que ustedes puedan tener acceso y próximamente pues les estaremos enviando también el enlace que tendremos para el seminario permanente en construcción de paz que tiene a cargo el tema de mediación de conflictos en contextos universitarios. Entonces les agradecemos nuevamente y bueno, muchas gracias a los tres participantes. Listo, profe Alison, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.